Bueno, bueno. ¿Cómo sé si me escucho? Bueno, sí. Hola compañeros, les voy a platicar un poco acerca de Mijail Bakunin, del anarquismo, un cambio de pensamiento radical y, quiero compartirles mi análisis de cómo esto eh, puede afectar a todo el mundo, a toda una civilización, a toda una sociedad. Mijail Bakunin fue un filósofo y autor. Nació en 1814 en el Imperio Ruso, en el siglo XIX. Y en ese momento el Imperio Ruso, al ser una superpotencia europea, no podía escapar de las guerras que implicaban a Francia napoleónica y a Francia revolucionista. Hay que dejar claro que en esa época Bakunin vivió eh, la opresión de los zares y de los emperadores. Su padre era terrateniente y tenía a su disposición hasta 1000 siervos. Su familia era muy rica, era noble, y desde chico, desde que tenía 15 años, lo mandaron a una academia militar. Una academia que desde muy chiquito, no, o sea, una academia, no lo quiero repetir. Desde chico, lo lamento, otra vez. Hola compañeros, yo les quiero platicar acerca de Mijail Bakunin y el pensamiento, el cambio de pensamiento que este filósofo le dio al mundo. Eh, y quiero que analicemos un poco cómo este pensamiento nuevo pudo afectar a una civilización, a sociedades, la cultura. Mijail Bakunin nació en 1814 en el Imperio Ruso. Y Rusia, al ser una superpotencia europea en ese momento, no podía escaparse de las guerras que implicaban a Francia revolucionista y a Francia napoleónica. También hay que recalcar que Bakunin vivió la época de los zares y de los emperadores opresores. Hablando de su familia, su padre era un terrateniente y tenía a su disposición hasta 1000 siervos. No era una familia trabajadora, esclava, no. O sea, era una familia con dinero. De hecho, lo mandaron desde chico a una academia militar, de donde lo expulsaron por mala conducta. Ya desde aquí estamos viendo que este Bakunin es un tal rebelde. ¿Qué pasó en su vida? Eh, Bakunin, ya siendo más grande, renuncia a la milicia para estudiar filosofía. Y seguido de esto, empieza a viajar alrededor de toda Europa, donde conoce a grandes pensadores que lo influenciaron mucho. Dentro de ellos, los tres más importantes que han influenciado su trabajo fueron Proudhon, un anarquista, y Marx y Engels, que ambos fueron socialistas. Hay que dejar claro también que había una rivalidad entre Marx y Bakunin. Los dos son de la misma época, pensamientos totalmente diferentes, pero los dos estaban en contra del capitalismo y en contra de la opresión. Eh, Después de esto, después de empezar a tener un pensamiento propio, empieza a hacer trabajos como escritor radicales. Eh, y Rusia se empezó a preocupar, diciendo, no, a ver, este nos va a descontrolar el pueblo. Entonces lo arrestan y lo condenan a pena de muerte. Pero cambiaron su sentencia y después lo mandaron a cadena perpetua. Lo iban a arrestar en un refugio, ahí se iba,
no era era como un castillo. Y en el barco en el donde iba, cuando tuvo la primera oportunidad para escaparse, lo hizo. Y viaja a Japón, viaja a Estados Unidos y después regresa a Europa, a Suiza, a vivir los últimos años de su vida. Después de visitar a Estados Unidos, Bakunin regresa con la idea de hacer una Unión Europea, unos Estados Unidos de Europa. ¿Y qué es el anarquismo de Bakunin? ¿Cuál es su pensamiento? Yo siempre había pensado anarquismo. ¿Qué onda? Es un anarquista. O sea, siempre había pensado, o sea, hasta la palabra suena fuerte. Eh, el anarquismo dice que nosotros deberíamos de vivir sin un gobierno, sin una clase gobernante. Que el que haya una clase gobernante nos hace destruirnos los unos a los otros. Y no importa que el gobernante sea el más noble del más noble, el más perfecto del más perfecto. Bakunin nos dice que siempre va a haber un deseo de poder, de, de privilegiarse más a su familia, más a los suyos y dejar un poco de lado al pueblo. Pero lo que caracteriza al anarquismo de Bakunin, que también es llamado el anarcocolectivismo, es que él llamaba a un cambio social y a un cambio radical, un pensamiento antiestado. Él decía que, que era necesaria la caída del Estado en todo el mundo para que pudiera existir la anarquía perfecta. Eh, Bakunin, Bakunin tuvo un foco especial en la libertad, pero él decía que libertad con poder o libertad siendo el pueblo no funcionaba. No podía haber una clase gobernante. Un estado sin gobierno, ¿qué significa eso? ¿Cómo puede funcionar un estado sin gobierno? Eh, Bakunin propuso que todo lo recolectado por, por productos, por mercancías, debería dirigirse a los trabajadores, a los que pusieron energía, materiales, a los que en verdad invirtieron algo. Y él nos dice la frase, a cada cual según su aporte. Si tú trabajaste menos, recibes menos. Si tú trabajaste más, recibes más. Él decía que los medios de producción tenían que estar en manos de los trabajadores y eh, ellos podían hacer grupos donde podían decidir, vamos a hacer ciertas cantidades de botones, como lo explica la imagen, ciertas cantidades de botones y lo vamos a hacer en este momento. Nosotros vamos a decidir. Eso se llamaba una asociación. Y una asociación se puede juntar con otra asociación creando una federación. Por ejemplo, botones con las camisas y ya crean un, un, un producto juntos. Y esa federación se puede juntar con otra federación y se van creando confederaciones. Así, esto era lo que nos proponía Bakunin. Pero no solamente nos propuso una nueva forma de, no gobierno, pero me entienden, una nueva forma de vivir. No solamente eso, él también tuvo una opinión muy fuerte acerca de la religión y decía que la religión era un medio que utilizaban los gobiernos para oprimir al pueblo. La religión hacía que el pueblo fuera manso y que si los oprimían y los maltrataban y los mataban, y no importaba porque ellos debían poner la otra mejilla. También era muy fácil hacer promesas del más allá porque nadie sabe si se pueden cumplir o no. Algo que me llamó mucho la atención es que él decía que Satanás era el primer revolucionario y fue el primero en decir que no. Obviamente él no lo decía como que iba a adorar a Satanás, no, se estaba burlando en el sentido, no burlando, ironía, pero lo utilizaba también para explicar que ya, hasta ahí.
Me parece muy interesante cómo Bakunin, al ser parte de la clase privilegiada, tuvo un pensamiento muy radical, un pensamiento eh, en el cual desfavorecía totalmente todo lo que vivió desde pequeño. Familias privilegiadas, familias con dinero, mis siervos. eh, pero también me interesó mucho, o sea, que en ese momento todavía era un momento en el cual la religión pues tenía un peso importante. Y que llegue alguien a tu casa y te diga, eres una oveja, nada más te están utilizando, estás siendo oprimido y tú eres una pobre oveja mansa, eh, pues ¿cómo alguien se lo puede tomar? ¿Cómo alguien puede aceptar una idea tan agresiva, no tan radical? No solamente afecta el arte, no solamente afecta ideologías, puede afectar un pensamiento así, influenciar en todos los sentidos. Eh, También me pareció muy interesante cómo, o sea, al estar en contra de la opresión, como Marx, eran rivales muy grandes. Él decía que el socialismo no servía, que el socialismo era lo mismo. Es lo mismo que la clase privilegiada oprime al pueblo, que el pueblo en un momento tenga el poder y se vuelva la clase privilegiada. Es un ciclo. Y me parece muy interesante porque justo años después, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, es eso. Eh, un momento. Y ya para terminar mi exposición, eh, pues me gustaría saber ustedes qué piensan al respecto de esta forma de pensamiento. ¿Están de acuerdo? ¿Es lo que necesita el ser humano? Ya sabemos que no funciona ni la democracia, ni la monarquía, ni la dictadura. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto? Muchas gracias. Primero, ¿no?